Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único, digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración y toda la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba a su santo y bendito nombre. Soy el doctor Yisrael Goldmendel. Ministerio Maranata, lo vamos a mencionar porque posiblemente algunas personas todavía están acostumbradas, más de 5 años lo estuvimos llamando, y ahora es Tabernáculo Maranata para la gloria de Dios. Desde Fort Walton Beach, estado de la Florida, Estados Unidos de América. El día de hoy vamos a seguir con nuestro fascinante estudio. Hoy voy a enseñarte la enseñanza número 2 y te voy a poner en perspectiva. La enseñanza número 1 fue, la anterior fue la prosperidad, las 4 P que los hijos de Dios tenemos derecho a recibir según las promesas de Dios. En el estudio, las 4 P de los hijos de Dios. La primera P dijimos que es prosperidad, pero como lo enseña verdaderamente la Biblia, no como se enseña hoy en día con muchos ministerios del Evangelio de la prosperidad, que es una mentira, la verdad. No es nada conforme a las Sagradas Escrituras. Hoy en día es la segunda P. La segunda P es protección. Esa es la segunda P que hoy te voy a enseñar y te voy a poner en perspectiva. La tercera va a ser la próxima enseñanza con la ayuda del Señor, si el Señor no ha venido, por supuesto, y no ha sonado esa trompeta, va a ser provisión. Y la cuarta y última P es perdón. Así que el día de hoy voy a cubrir y voy a enseñar y voy a ponerte en perspectiva la segunda P, protección. Pero antes de eso, 2 cosas. 1, quiero agradecer a todos mis amados hermanos y hermanas que han estado orando por mi esposa y por mí. Y quiero dar como testimonio esto que es para la gloria de Dios. El día martes de la semana pasada fui a hacer un nuevo CT scan. Y el jueves me vi con mi oncólogo. Y para la gloria de Dios nos dio la muy buena noticia de que gracias al Señor, la misericordia de Dios, las oraciones de todos ustedes y nosotros, el Señor la está contestando. Y el cáncer se está encogiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Otra buena noticia que dio es que no ha pasado a otros órganos. Gloria a Dios. Mantengo siempre el cáncer en el colon y el recto, que es donde está la masa. Y luego se me pasó a mi hígado y a mis 2 pulmones. Sin embargo, ya uno de los 2 pulmones ya prácticamente se fue completamente. El otro todavía lo tiene, pero está encogiéndose. Shrinking, se dice en inglés. Se está encogiendo. Bendito sea Dios. Así que sabemos que el Señor está en el asunto. Sabemos de que Dios está sanándome. Y sabemos de que Dios, por su misericordia, me va a sanar para la gloria de su santo y bendito nombre. Te mantendré informado conforme el Señor vaya abriendo más bendiciones. Pero quería compartir esto y darles las gracias a todos ustedes. Muchos de ustedes me mandan mensajes todas las semanas a través de las plataformas en los medios sociales de Tabernáculo Maranata diciendo: Doctor Goldman, estamos orando por usted, por su esposa, para que el Señor los sane, para que el Señor los ayude. Y quiero decirle a nombre de mi esposa y mío que estamos agradecidos con las oraciones de todos y cada uno de ustedes. Y nosotros también oramos por ustedes y le pedimos a Dios que bendiga, sane, provea todas las necesidades de todos y cada uno de ustedes que están orando por nosotros. Y a Dios le damos la gloria por ese milagro que ya está sucediendo. Siempre lo supe, siempre lo dije porque el Señor me lo dijo. Y yo creo con todo mi corazón que el Señor me va a sanar para la gloria del Señor. Voy a alcanzar la misericordia del Señor. Así que han sido largos varios meses de una batalla intensa, pero el Señor es fiel y verdadero y Él ha estado con mi esposa y conmigo todos los días. Nada nos falta. Gloria a Dios. El Señor provee, el Señor suple, a pesar que estoy sin trabajo, mi esposa no trabaja y yo que era el que estaba trabajando. Ahora no estoy trabajando, pero Dios sigue proveyendo y le damos la gloria al Señor por esta bendición. Así que bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gózate, amado hermano, gózate, amada hermana, con este testimonio que estamos dando para la gloria de Dios. Antes de entrar a la segunda enseñanza, la segunda P, protección, quiero contestar una pregunta que me hicieron varios alumnos. Y les dije que mejor las iba a contestar de una manera colectiva. Hoy en día, antes de empezar la enseñanza número 2, voy a contestar la pregunta que me hicieron. Y la pregunta es esta: Doctor Goldman, ¿por qué Dios permitió
que el profeta Eliseo maldijera a esas personas y fueran despedazados por osos, 2 osos. Es una buena pregunta, buena interesante. Yo dije que nosotros los judíos entendemos el porqué y los gentiles no. Entonces me dijeron, ok, nosotros no somos judíos, somos gentiles, queremos saber por qué. Perfecto, una pregunta muy válida. Yo siempre digo que el que pregunta es porque quiere saber y eso es muy interesante. Y te lo voy a poner en perspectiva y te lo voy a contestar conforme a las Sagradas Escrituras. Ok, vamos a ver. Número 1, vamos a ir a la palabra de Dios. Yo siempre contesto con la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, 23-25, dice, se burlan de Eliseo. Y dice así, Eliseo salió de ahí para ir a Betel, mientras subía la colina para entrar a la ciudad. Unos jóvenes que salían de la ciudad comenzaron a burlarse de él, diciendo, sube, calvo, sube, calvo. 24. Eliseo se dio vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. De pronto salieron 2 osas, y dice la Biblia, osas hembras, eran hembras. La Biblia lo dice bien claro, 2 osas, no eran machos, eran 2 hembras, del bosque y los atacaron despedazando a 42 de ellos. Eliseo se vio de Betel y fue al monte Carmelo, de ahí regresó a Samaria. Entonces esto es Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 23, 24 y 25. Ok, te lo voy a poner en perspectiva. Primero, esa traducción que dicen que eran jóvenes, en realidad está mala la traducción, eran hombres ya unos 20 años, entre 20 y 25 años eran esos hombres que salieron, no eran jóvenes. Esa es una mala traducción que hicieron. Segundo, Eliseo tenía la misma edad, Eliseo estaba entre 20 y 25 años, o sea que eran de la misma edad que Eliseo. No es que eran niños, alguna traducción dicen niños. ¿Cómo Dios va a matar niños? Así que no, eran hombres. Así que de la misma edad aproximadamente del profeta Eliseo. Ahí te pongo, pero primero quiero ponerte en perspectiva que no eran niños ni eran jóvenes, eran hombres. 20 años un hombre ya, ¿ok? Y tenían entre 20 y 25 años ellos. Segundo, ellos estaban burlando no de Eliseo, sino de Dios, para que tú sepas. Porque le decían, mira lo que dice en el versículo 23, la parte final. Comenzaron a burlarse de Eliseo diciendo, sube, calvo, sube, calvo. Ok. Aquí donde la hermenéutica es fundamental entender. Si tú no sabes hermenéutica, no vas a entender la palabra de Dios. Cuando uno estudia hermenéutica, entiende perfectamente la interpretación apropiada de la palabra de Dios. Cuando estos hombres, ya dijimos que no son jóvenes, eran hombres, cuando estos hombres estaban burlándose no del profeta Eliseo, se estaban burlando del Señor, se estaban burlando de Dios, diciendo, sube, calvo, sube, calvo. Esa palabra sube, subráyala porque es palabra muy clave. Lo que ellos estaban burlando es diciéndole a Eliseo, sube al cielo como lo hizo tu maestro, tu mentor, Elías. Es lo que le estaban diciendo. Sube al cielo y déjanos en paz. Es lo que le estaban diciendo. Pero se estaban burlando de Dios porque ellos mismos no creían que Dios había arrebatado. Ese es uno de los arrebatamientos que habla la Biblia al profeta Eliseo, al profeta Elías. Entonces se estaban burlando no necesariamente del profeta Eliseo, se estaban burlando de Dios. Por eso el profeta Elías, el profeta Eliseo, entendiendo perfectamente que era una burla no para él, sino para Dios, los maldijo. Ahora, él no dijo qué tipo de maldición era, él simplemente los maldijo en el nombre del Señor. Quien tomó acción en el asunto no fue Eliseo, fue el mismo Dios nuestro. Porque se estaban burlando de él, negando de que Dios había arrebatado y había hecho que el profeta Elías subiera al cielo en el torbellino y en los carruajes de fuego que la palabra nos enseña. Entonces, por esa razón, el profeta Eliseo los maldijo en el nombre del Señor, porque se estaban burlando no de él, se estaban burlando del Señor. Y el profeta Eliseo, que no soportó eso, los maldijo en el nombre del Señor. Sin embargo, es muy necesario hacer la aclaración, nunca el profeta Eliseo decretó una maldición específica, simplemente los maldijo en el nombre del Señor. Quien decretó la maldición fue el mismo Dios, fue el Señor, porque ellos estaban burlando de él, que el Dios no había arrebatado al profeta Elías. Por eso le decían, sube calvo, sube calvo. Entonces el Señor mismo tomó y fue quien dictaminó
la sentencia de muerte para estos. Porque se estaban, en ese momento, estos hombres, se creen que eran más de 50, por lo menos eran 50. No se sabe un número, la Biblia no dice exactamente cuántos eran, pero dicen que fueron 42 despedazados. Pero no dicen eran cuántos. Creemos que eran 50 mínimos. Mínimos eran 50, ¿ok? Y 42 fueron despedazados por dos osas hembras, mujeres. O sea, hembras, perdón, no mujeres, hembras, perdón, femeninas. Ellas dos despedazaron 21 a cada uno, por decirte algo, porque fueron 42. El Señor mismo fue quien dictaminó la sentencia de muerte porque ellos estaban blasfemando contra el nombre de nuestro Dios. Quiero que sepan que estos no eran hombres israelitas en primer lugar, estos no eran judíos. Estos eran gentiles, eran gente que vivía en una sociedad perversa. Hay algunos comentaristas bíblicos dicen incluso que eran algunos criminales, incluso, que no eran gente que era verdaderamente del pueblo de Israel, porque ninguno del pueblo de Israel se estaba riendo, todo el mundo sabía, porque 50 de los hijos de los profetas vieron cuando el Espíritu de Dios arrebató al profeta Elías al cielo. Y ellos vinieron donde el profeta Eliseo y le dijeron, podemos ir a buscar a tu Señor. Y Eliseo le dijo, no, no vayan. Pero ellos dijo, no, los vamos a ir a buscar. Y Eliseo los dejó porque, ok, está bien. Pero sabía que no los iba a encontrar. Y después lo buscaron por todas partes y regresaron y dijeron, no lo encontramos. Y les dije, no se lo dije. Y ellos reconoció, todo el mundo, todo Israel reconoció que el profeta Elías había sido arrebatado por el Señor. Entonces fue el Señor quien dictaminó esa maldición. Mira lo que dice Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 24. Dios habla de que va a mandar maldición a aquellos que son, aquellos que están blasfemando contra su nombre. Y dice, dentro de esas maldiciones, iba a mandar bestias salvajes. Por eso mandó dos osos, o mejor dicho, osas que eran femeninas. Entonces, Deuteronomio 32, 24, Dios dice que Él va a traer juicio y va a traer, dentro de esos juicios, va a levantar a bestias salvajes. Así que, por eso fue que Dios mandó ese juicio. Otra cosa es que le estaban diciendo calvo. Pongamos en perspectiva por qué es calvo. Ok, no es que el profeta Eliseo era calvo de nacimiento, es que él se rapó la cabeza. ¿Ok? Y se hizo calvo. ¿Por qué? Porque en términos bíblicos, el pelo simbolizaba autoridad. Por eso el profeta Elías vestía con pelo de camello y él era muy velludo. Él era muy velludo y tenía un gran pelaje. Según lo describen los historiadores, ese era el profeta Elías. Entonces, cuando el profeta Elías es arrebatado por Dios en un harpazo, en un arrebatamiento, como tú y yo seremos arrebatados cuando suene la trompeta en el nombre de Jesucristo, un poquito más y el que va a venir vendrá y no tardará, dice Hebreos 10:37. Eso tú y yo lo vamos a experimentar pronto en el nombre de Jesús. Sí, amamos a Dios, sí nos guardamos para Dios y si estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Entonces, Eliseo se rapó la cabeza, simbolizando que él había perdido la autoridad de él, que era su mentor, su padre espiritual, el profeta Elías. Por esa razón, estos hombres se estaban burlando de él y le decían calvo, ofendiendo, diciéndole que era calvo porque ya no tenía su autoridad espiritual. Y Dios demuestra de que el profeta Eliseo tenía autoridad espiritual, mandando a estas dos osas que despedazaron a 42 de esos hombres. Y se acabó el problema. El tercer punto es que es la ubicación donde estaban. Betel. Betel significa casa de Dios. Acuérdate que cuando nuestro padre Jacob tuvo ese sueño y puso una piedra como almohada, y él miraba que ángeles subían, ángeles bajaban, la escalera de Dios. Y hay un corito que es muy bonito, por cierto. A nosotros los pentecostales nos gusta mucho ese corito. Entonces, el profeta, que Jacob era un profeta también. Jacob, nuestro padre Jacob dijo, wow, no me había percatado que estoy en la presencia de Dios. Y él llamó a ese lugar Betel, que significa en hebreo casa de Dios. Entonces, esa es otra razón, que ellos estaban blasfemando en Betel, que es el lugar espiritual que significa casa de Dios. Por eso, si tú vas a la iglesia, tú no puedes estar blasfemando en una iglesia, ni puedes estar viendo cosas que no son del Señor. Por ejemplo, teléfonos celulares. A veces yo estoy en mi celular, pero yo estoy viendo escrituras que yo estoy viendo. Yo no estoy perdiendo mi tiempo viendo cosas que no tienen ningún valor. A veces yo soy tecnológico y tengo que estar viendo continuamente
A veces el Espíritu Santo me habla y me da una escritura. Pues yo me sé mucho la Biblia, pero no me la sé de memoria toda completamente. Obviamente, nadie se la sabe, solo el Espíritu Santo, lógicamente. Entonces hay momentos en que el Espíritu Santo me da escrituras específicas y en ese momento yo la busco porque quiero escuchar qué es lo que Dios me está hablando en ese momento. Entonces, esa es la tercera razón, es que sucedió en el lugar que es la casa de Dios, Betel. Entonces, por esa razón fue que Dios dictaminó la sentencia de muerte, mandando a estas dos bestias, dos osas, y despedazaron a estos 42 de los posiblemente 50, tal vez más. Hombres, no eran jóvenes, hombres de la misma edad prácticamente del profeta Eliseo. El profeta Eliseo tenía prácticamente entre 20 y 25 años, la misma edad que ellos, que ya eran hombres, no son niños ya. Un hombre de 20 años no es un niño ya, es un hombre. Niño es hasta los 17 años. A los 18 años ya uno tiene mayoría de edad legalmente en todo el mundo y es un hombre, ya no es un niño. Entonces estos eran hombres y eran, incluso algunos comentaristas dicen que eran hasta malhechores, pero ciertamente eran gentiles que se burlaban de Dios porque eran idólatras e idolatraban dioses paganos. Aquí contesto la pregunta ya y ahora voy a pasar a la segunda P. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos la gloria, Señor, por tu infinita misericordia. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña. La Biblia interpreta la Biblia. Principio hermenéutico número 1. El hombre no interpreta la Biblia, sino que la Biblia se interpreta a sí mismo. Te damos la gloria, Señor, y te pedimos que en este momento tu Espíritu Santo nos enseñe sobre la segunda P, que es protección de los hijos de Dios. En este estudio, las 4 P de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda la gloria porque solamente usted se la merece. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, abre tu Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a ir en el versículo 8 al 23. Vamos a leer bastante. Habla la captura de los sirios. Versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a empezar en el versículo 8. Hasta el 23. El rey de Siria estaba en guerra con Israel y reunió en consejo a sus oficiales para proponerles: acamparemos en tal sitio. Versículo 9. Entonces el profeta, ¿quién? Eliseo. El profeta Eliseo mandó a decir al rey de Israel: procura no pasar por tal sitio, pues los sirios están acampados allí. Versículo 10. El rey de Israel envió gente al lugar que el profeta le había indicado. Y esto sucedió más de 2 veces, tal vez 3, tal vez 4, tal vez 5, no dice esta versión, dice más de 2 veces. El profeta le advirtió y él tomaba precauciones. Versículo 11, el rey de Siria, desconcertado, reunió a sus oficiales y les dijo: decidme quién de los nuestros informa al rey de Israel. En otra palabra, quién de nosotros es un espía. Versículo 12, uno de los oficiales respondió: ninguno, majestad. Se trata de Eliseo, aquí lo dice la palabra, el profeta de Israel, que informa a su rey de todo cuanto hablas en tu intimidad. Versículo 13, entonces el rey ordenó: id a averiguar dónde está y enviaré a capturarlo. Cuando le informaron que estaba en Dotán, el rey de Siria envió ahí a un gran destacamento de tropas con caballos y carros que llegaron de noche y cercaron la ciudad. Versículo 15 es clave. Cuando el criado del profeta se levantó al amanecer, salió y descubrió que un ejército cercaba la ciudad con caballos y carros. Entonces dijo a Eliseo: ¡ay, maestro! ¿Qué hacemos? Eliseo respondió, versículo 16, no temas, los nuestros son más que los de ellos. Repito, no temas, los nuestros son más que los de ellos. Versículo 17, luego oró así: Señor, ábrele los ojos para que pueda ver. El Señor abrió los ojos del criado y éste vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Versículo 18. Cuando los sirios bajaban a capturar, Eliseo oró de nuevo al Señor: deja ciega a esta gente. Y el Señor los dejó ciegos conforme a la petición de Eliseo. Voy a parar, después sigo en el 19. Ok. Esta escritura es fascinante, a mí me encanta. Vamos a poner el escenario tal y como es.
El rey de Siria tiene guerra contra Israel. Los sirios y los israelíes hemos tenido guerra por miles de años prácticamente. Sin embargo, el profeta Eliseo alertaba al rey de Israel para que no cayera en las trampas o en las emboscadas que el rey de Siria le tenía preparado militarmente. El rey de Siria, desconcertado, pregunta: ¿quién de ustedes es espía en mi ejército? Un oficial dijo: no, rey o majestad, sino que el profeta Eliseo, profeta de Israel, eso me encanta, advierte al rey de Israel de los más profundos secretos de tu intimidad. El rey de Siria se enoja, lo manda a prender. ¿Dónde está? Le dijeron dónde está. Manda un gran ejército, traerlo y lo voy a asesinar. Ahora, el criado o el siervo del profeta Eliseo se levanta muy de mañana y, para sorpresa de él, mira el campamento rodeado completamente con el ejército de los sirios. Vuela el grito al cielo y dice: ¡ay, maestro! ¿Qué haremos? Y quiero detenerme aquí ahora mismo, porque ¿cuántas veces a ti y a mí nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha pasado que un problema lo vemos indestructible? Un problema lo vemos que nos va a destruir, nos va a matar, nos va a acabar con nosotros, y nos olvidamos de que el Dios de Israel, el Dios soberano, el Dios eterno, Jesucristo es su nombre. Él es quien te cuida a ti y a mí de las garras del enemigo. Salmo 91 dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay muchísimas promesas de Dios que Él te cuida a ti y a mí, a sus hijos. Dios cuida a sus hijos. Dios protege. Por eso la segunda P es la protección. Tú y yo tenemos que estar anclados, fundamentados, de que como hijos de Dios, Dios nos da una protección divina. Que no importa lo que el enemigo tire, no importa el ejército que Satanás mande, no importa a quién Satanás use, no importa la tribulación, el problema, la enfermedad, la escasez, no importa cómo se llame, Dios te cuida a ti y a mí si en verdad somos hijos de Dios. Pero muchas veces el problema, la tribulación, la enfermedad, la escasez, nos hacen olvidar eso. Porque eso es lo que Satanás quiere que tú y yo pensemos, de que Dios no nos cuida, de que Dios no nos promete, que no cumple la promesa de Él. Sin embargo, que el Señor reprenda a Satanás. Dios es fiel y verdadero. Dios protege a sus hijos de todas y cada una de las artimañas de Satanás. La pregunta es, ¿tú lo crees? Esa es la pregunta. ¿Tú crees eso? ¿Tú estás anclado ahí? ¿Tu fe es esa? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe hoy en día en ese problema? ¿Dónde está tu fe ahora mismo en esa escasez? ¿Dónde está tu fe ahora mismo en ese diagnóstico médico que te dieron? ¿Dónde está tu fe en esa enfermedad? ¿Dónde está tu fe en esa tribulación? ¿Dónde está tu fe en esa persecución? ¿Dónde está tu fe? ¿Tú crees con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser de que Dios te protege a ti y a mí, a sus hijos? ¿O dudas de eso? ¿Dónde está tu fe? O quizás estás como el criado de Eliseo, que se levantó muy temprano por la mañana y voló al grito al cielo en el momento que vio el ejército del enemigo. Y le dijo: ¡ay, maestro! ¿Qué haremos? ¿Cuál eres tú? ¿Dónde estás tú ahora mismo? No ayer, no hace 20 años, no hace 10 años. Hoy en día, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu fe? ¿Estás como el criado de Eliseo o estás anclado? Tu fe, tu confianza en el Cristo de la gloria. Mi alma adora su santo y bendito nombre, sabiendo que el Señor es el que está en control de esa batalla, que es el Señor el que está en control de ese problema, que es el Señor Jesucristo el que está en control en esa escasez, que es el Señor Jesucristo el que está en control de ese diagnóstico médico, que es el Señor Jesucristo el único que está en control de esa tribulación, que es el Señor Jesucristo el que está en control de esa persecución. Es el Señor Jesucristo el que está
protegiéndote a ti y a mí, porque como hijos de Dios que somos, la palabra de Dios nos enseña que Dios protege a sus hijos. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón la boca habla. El siervo de Eliseo, la abundancia en su corazón era desconocimiento de Dios y de su palabra. Por eso voló el grito al cielo y dijo: ¡ay, maestro! ¿Qué haremos? Y tal vez tú has orado ese grito ahora mismo. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, tu corazón está lleno de Dios, lleno de su palabra de Dios, tú y yo no vamos a volar gritos al cielo diciendo: ¡ay, Señor! ¿Qué vas a hacer ahora mismo? No, nosotros volamos un grito al cielo y decimos: ¡gloria al santo nombre de Jesucristo! Porque yo no estoy en control. Es mi amado Señor Jesucristo, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Rey, el que está en control en esta situación. Y como Dios está en control de mi situación, yo no tengo que preocuparme. Aunque la situación esté como se esté, aunque la tierra se abra, aunque el mundo se caiga, aunque todo esté en contra tuya, tú y yo tenemos que ser como el monte de Sión, que permanecemos confiados, anclados, confiando en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de que como sus hijos que somos y sus siervos que somos, Él protege de sus hijos. Punto. Ahí es donde tenemos que estar anclados tú y yo. No podemos dudar. Cuando a mí me dieron el diagnóstico de cáncer, Satanás inmediatamente me dijo: vas a morir. Y lanzó miedo contra mí. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me habló y me hizo una pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? Y yo le dije: no, Señor, no hay absolutamente nada imposible para usted. Y el Señor me habló después y me dijo: esa enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y yo dije: gloria a Dios, Dios me va a sanar. Y yo le dije a mi esposa en ese momento: Dios me va a sanar. El Señor me habló, el Señor me dijo esta palabra. Yo creo con toda mi mente, con todo mi corazón, que el Señor me va a sanar de esa enfermedad incurable. Y en la etapa final, la etapa 4, que es fulminante ya, es la última etapa, es donde todo el mundo muere. Pero el Señor me habló. Y como Dios me hizo esa pregunta y como Dios me hizo Dios declaró esa palabra, yo me anclé en esa palabra. Y yo le he dicho a mi esposa y a todo el mundo: yo sé que mi Redentor vive y que de la misma suelo, de la tierra, de ahí mismo me va a levantar, tal y como dijo Job y tal y como el Señor hizo con Job. Así mismo yo sé en mi corazón que lo va a hacer. Y te estoy hablando de mi ejemplo porque yo considero que el cáncer, especialmente en una etapa 4, todo cáncer es mortal, pero dependiendo de las etapas se pueden controlar. Pero etapa 4 ya es fulminante, especialmente cuando ya pasó a otros órganos, ya se salió. La ciencia me dijo: 6 meses de vida te damos, máximo 2, 3 años, si tu cuerpo lo recibe bien. Y yo rechacé eso. Los médicos me dijeron eso, el hombre habló eso, pero yo dije: no. Aquí el que tiene la última palabra se llama el Cristo de la gloria. Y Él me dijo que esta enfermedad no era para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Juan 11, versículo 4. Y yo me he anclado a esa palabra. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás hablando en este momento? ¿Te has escuchado últimamente? ¿Te has escuchado? ¿Qué sale de tu boca? Lo que sale de la boca de un hombre, de una mujer, es lo que hay en su corazón, dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo no necesito hablar de otras cosas porque en mi corazón está lleno de la presencia de Dios y de la palabra santa de Dios. Y es lo que yo hablo. Por eso cuando yo enseño, cuando yo expongo la palabra de Dios, yo no necesito perder mi tiempo hablando de otras cosas. Yo soy 100% bíblico y 100% cristocéntrico. Y todo lo que yo te enseño y lo que yo predico y lo que yo expongo es Jesucristo y su santa, bendita y poderosa palabra. Yo no te hablo más nada. Porque es lo que hay en mi corazón. Está lleno mi corazón del Señor y de la palabra santa de Dios. Entonces, cuando Dios nos pone a prueba, cuando estamos en ese proceso de prueba, Dios va a probar tu corazón y el mío. Dios lo hace. Es bíblico. Dios lo prueba. Dios lo prueba. Dios lo prueba. ¿Qué sale de tu boca? Y yo te quiero hacer un reto en esta semana.
Escúchate. Es más, si tú eres casado, dile a tu esposa. Si tú eres casada, dile a tu esposo. Si es cristiano, lógicamente, ¿verdad? Escúchame qué hablo yo en este problema. Y dime en esta semana qué es lo que más salió de mi boca. Y luego, al final de la otra semana, habla con tu esposo o con tu esposa, o tu padre o tu madre, o un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, si eres hermana, una hermana, un hermano, si eres hermano, lógicamente, que tengas mucha confianza que Dios te da de testimonio, y dile, quiero escuchar lo que hay en mi corazón. Y lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. El siervo de Eliseo estaba vacío estaba. Por tal razón, él voló el grito al cielo y dijo, ¡ay, maestro! ¿Qué haremos? Pero tú y yo no debemos hacer esa pregunta. Yo le digo al Señor, Señor, ¿qué usted quiere que yo haga? Esa es otra cosa. Porque lo que le estoy pidiendo al Señor es, Señor, ¿cuál es tu santa voluntad para yo obedecerla? Esa es otra cosa. Pero no fue lo que dijo el siervo Eliseo. Él voló un grito de terror al ver ese ejército. Entonces, cuando tú mires ese peligro, llámese como se llame, esa persecución, ese diagnóstico, esa limitación, esa tribulación, como se llame, el problema como se llame, no hueles el grito al cielo con terror como lo hizo el siervo de Eliseo. Más bien, da un grito al cielo, alabando a Dios, porque es una victoria que Dios ya ganó. Ya ganó. Él nunca ha perdido ni perderá ninguna batalla. Nunca. Y que nosotros, según la palabra dice, Romanos 8:28, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Somos más. No dice vencedores, dice que somos más que vencedores. Entonces aquí el profeta Eliseo, que estaba lleno de Dios, lleno de la palabra de Dios, habló con toda la tranquilidad y le dijo, cuando el profeta lo vio, le dijo, no temas, versículo 16, los nuestros son más que los de ellos. Eso me encanta, porque el profeta Eliseo habló con un grado de asertividad, número 1, con un grado de paz, número 2, y con una autoridad habló. No temas, los nuestros son más que los de ellos. No temas, los nuestros son más que los de ellos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice también en el libro de los Romanos. Ahí mismo, capítulo 8 estamos hablando. Nosotros, nuestro corazón cuando está lleno de Dios, podemos gozar y de su palabra, tú y yo podemos gozar de la protección de Dios porque sabemos que nuestro Señor amado, nuestro amado Dios, bendito y poderoso Dios y Salvador Jesucristo, es quien nos protege. Y Dios manda a sus ángeles. Dios manda a sus ángeles. Así como lo hizo con Eliseo, Dios manda a sus ángeles y te protegen a ti y me protegen a mí de todo peligro, de toda artimaña de Satanás. Y Dios nos habla. Pero el Espíritu Santo me dijo algo. Y eso es algo que aprendí mientras estaba estudiando esta palabra y preparándola para enseñártela. El Espíritu Santo me dijo esto. Yo, como Eliseo, cuando un hombre, una mujer de Dios está entonado, en sintonía con el Espíritu Santo, va a advertir a otras personas de los ataques de Satanás. Y es cuando el momento que Satanás va a venir con el espíritu de venganza contra ti, pero ahí es cuando el Señor te protege a ti y a mí. Entonces te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás sintonizado con el Espíritu Santo? Ir a la iglesia no significa que estás en sintonía con el Espíritu Santo. Yo conozco mucha gente en la iglesia que no está en sintonía con el Espíritu Santo. Diezmar no te pone en sintonía con el Espíritu Santo, para que tú sepas. Tú puedes diezmar todo lo que tú quieras y no puedes estar en sintonía con el Espíritu Santo. La pregunta que te estoy haciendo es, ¿estás en sintonía con el Espíritu Santo? ¿Estás escuchando la voz del Señor? Escucha la voz del Señor cuando el Espíritu Santo te habla. Porque cuando tú y yo estamos en sintonía con el Espíritu Santo nos va a revelar peligros que vienen no necesariamente para nuestra vida, sino para otros. En este caso, el Espíritu Santo le estaba revelando al profeta Eliseo lo que venía para todo el pueblo de Israel.
Y el profeta Eliseo mandaba palabra de advertencia con el rey o al rey de Israel diciéndole, mira, no pases por este y por este lugar porque ahí están los sirios y te están esperando. Los sirios así simbolizan el ejército contra el pueblo de Dios, o sea, el ejército de Satanás. Tú estás en sintonía, tú estás escuchando al Señor, te está hablando el Espíritu Santo. Porque esto es fundamental, mis amados. No podemos tener esa protección divina de Dios si no estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Porque es cuando Él nos habla, es cuando Él nos revela, es cuando Él nos muestra. Entonces yo te quiero hacer esa pregunta hoy en día y te quiero poner en perspectiva, que tú, mejor dicho, te pongas en perspectiva delante del Espíritu Santo y pregúntale al Espíritu Santo, Señor, ¿estoy yo en sintonía con usted? Tú y yo sabemos la respuesta. No necesitamos que nadie lo diga. Tú y yo sabemos cómo estamos delante de Dios. Lamentablemente hay muchos hermanos que se hacen religiosos y aparentan lo que no son. Pero a la hora de la prueba, ahí es cuando se miran verdaderamente la calidad de fe que ellos tienen. Entonces, cuando tú y yo estamos en sintonía con el Espíritu Santo nos da protección a nosotros. Porque aquí vemos cómo el profeta Eliseo, por estar en sintonía con el Espíritu Santo, al recibir la palabra de advertencia que el Espíritu Santo le revelaba los secretos más profundos de intimidad que tenía el rey de Siria, que simboliza a Satanás en esta escritura, para destruir al pueblo de Dios. Solamente Satanás es el único que quiere destruir al pueblo de Dios. El profeta Eliseo estaba en sintonía con el Espíritu Santo y mandaba palabra de advertencia contra el rey de Israel para que no pasaran donde las emboscadas que le tenían preparado el rey de Siria y el ejército. Cuando tú y yo estamos en sintonía con el Espíritu Santo, tú y yo damos palabra de advertencia al pueblo de Dios. Tú y yo damos palabra de advertencia al pueblo de Dios. Y cuando tú y yo estamos en sintonía con el Espíritu Santo y damos palabra de advertencia, aunque sea un hermano, es parte del pueblo de Dios. No importa si es uno o mil o un millón, no importa. Dios después nos protege. Cuando tú y yo estamos en sintonía, repito, cuando tú y yo estamos en sintonía con el Espíritu Santo y escuchamos que el Espíritu Santo nos está dando palabra, no solamente para nosotros, sino aún para otros hermanos, y le damos esa palabra, entonces el Señor se compromete con Él mismo, no contigo, no conmigo, con Él mismo, en protegerte a ti y a mí, tal y como lo hizo con el profeta Eliseo. Cuando el rey de Siria, que simboliza en esta escritura a Satanás, se da cuenta, se percata de que no es que había espía en su ejército, sino de que el profeta Eliseo, profeta de Dios en Israel, advertía al rey de Israel y a todo el pueblo de Israel, al rey de Israel, al ejército de Israel y al pueblo de Dios, para que no fueran advertidos, se llenó de ira. Eso es lo que hace Satanás. El rey de Siria simboliza al mismo Satanás en este momento y lo manda a matar. Primero lo manda a prender para matarlo. Ahí es cuando tú y yo vemos la protección, que es la segunda P, la protección divina de los hijos de Dios que gozamos por el Señor. Entonces la pregunta es, ¿estás en sintonía con el Espíritu Santo o solamente eres un religioso más y vas a la iglesia por ir? Tal vez diezma, tal vez hace lo que tú quieras, diezmas, ofrendas, pero no estás en sintonía con el Espíritu Santo. Y ten la plena seguridad que a Dios le interesa más que tu diezmo, que estés en sintonía con Él. Porque cuando uno está en sintonía con el Espíritu Santo, uno escucha al Señor para obedecer lo que el Señor le dice. ¿Qué área de tu vida no está en sintonía con el Señor ahora mismo? Porque el Espíritu Santo me está diciendo esto ahora mismo. ¿Qué área de tu vida no está en sintonía con el Espíritu Santo ahora mismo? Pregúntale al Señor y que sea el Señor revelándote. Pero tú y yo ya lo sabemos. Tú y yo sabemos cuando estamos desobedeciendo al Señor. No necesitamos que nadie lo diga. Tú y yo sabemos. ¿Dónde estás? O mejor dicho, ¿dónde no estás en sintonía con el Espíritu Santo? Porque cuando uno está en total sintonía con el Espíritu Santo, uno escucha. Hace 2 semanas, mañana con la ayuda del Señor me van a poner mi 6ª quimioterapia, que son 4 que me ponen. Estoy 5 horas en el departamento de infusión, 5 horas que me conectan aquí en el porte que tengo en el pecho que está conectado con el corazón, y ahí me ponen intravenosamente en el suero 4 tratamientos de quimioterapia y me dilato 5 horas. Y luego me ponen lo que le llaman una bolsa, que son 48 horas más, simultáneas, que no para. Tengo que regresar el miércoles con la ayuda del Señor
y 48 horas después de las 5 horas que ya estuve, me la desconectan. ¿Ok? Entonces, el tratamiento anterior, el número 5, hace 2 semanas, yo estaba en ese tratamiento. Y ese mismo día que me lo pusieron, en la noche yo estaba muy débil. Porque cada vez que me ponen la quimioterapia, necesito la mano de Dios. Y por eso es que les pido oraciones a ustedes, por favor, mis amados. Porque es poderosísima, es fortísima, una droga fortísima que acaba con el cuerpo. La quimioterapia ataca a las células cancerosas, cancerinas, pero también a las células buenas. Y por eso es que todos estos efectos secundarios que uno tiene. En ese momento yo estaba muy débil estaba. Y ya casi como a las 11:45 de la noche que yo estoy acostado, ya mi esposa se había dormido y yo estoy orando al Señor, pidiéndole al Señor que me fortaleciera. Y en ese momento yo estoy despierto, yo no me dormía, yo estoy despierto. En ese momento el Señor abre mis ojos espirituales y yo miro que Satanás viene a ahorcarme. En ese momento Satanás viene directo con sus manos a ahorcarme. Y yo estaba tan débil, sin fuerzas físicas ni mentales. Estaba tan débil que estaba 100% vulnerable. No pude hacer nada. No pude reprender, no pude hacer nada. Pero yo sabía de que el Señor está conmigo. Y escuché en ese momento claramente cuando el Señor le dijo, Satanás, le dijo el Señor te reprende, Satanás. Y Satanás se detuvo, no me ahorcó, se quedó con una expresión de odio y se tuvo que ir. La segunda P, protección divina. La protección de Dios para los hijos de Dios. Esa es la segunda P. Pero hay que estar en sintonía con el Señor. Hay que estar en obediencia con el Señor. Entonces, el profeta Eliseo estaba en sintonía con el Espíritu Santo. Él escuchaba que el Espíritu Santo le revelaba los secretos más profundos del rey de Siria, cómo quería destruir y atacar al rey de Israel, al ejército de Israel y al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. De la misma manera, Satanás quiere destruirte a ti y a mí, que somos el pueblo de Dios también, su iglesia. Pero el Espíritu Santo, cuando estamos en sintonía, tú y yo, con el Señor, con el Espíritu Santo, el Señor nos da palabra de revelación y nos muestra, no necesariamente para mí el ataque, pero sí puede ser para un hermano, para otra hermana, o aún para una congregación, etc. El Señor te lo dirá, pero Dios nos va a revelar dónde viene el ataque. Porque esa es la segunda P. Protección. Protección divina. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la protección del Dios de los ejércitos, del Dios de Israel, de Jesucristo nuestro Señor. Mi alma alaba su nombre. Rey de reyes, Señor de señores, Dios nuestro Jesucristo. Y mi alma adora y glorifica su santo y bendito nombre. Luego dice la palabra que el rey Eliseo oró y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este siervo para que mire. Y cuando Dios abrió los ojos y contestó la oración, el siervo vio el campo, toda la montaña estaba llena de caballos y de ángeles que estaban de fuego, carros de fuego, jinetes que eran el ejército de Dios protegiendo a Eliseo. Así Dios manda a su ejército protegiéndote a ti y a mí, sus hijos. Esa es la protección del Dios de Israel que nos manda, del Cristo de la gloria, que manda a todos aquellos hombres y mujeres que amamos al Señor, que somos sus hijos y que estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Por eso tú y yo no tenemos que temer. Por eso tú y yo no tenemos que estar acobardados. Por eso tú y yo no podemos volvernos locos como le pasó al siervo Eliseo, que se volvió loco, voló el grito al cielo y no sabía qué hacer. Pero fundamental, estás en sintonía con el Espíritu Santo. Está lleno tu corazón de Dios y de su palabra. Estás anclado en esa palabra de Dios. Cuando tú y yo lo estamos anclados, tú y yo seremos como el profeta Eliseo, que contestó, no temas, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y es que es una realidad, mis amados. Más son los ángeles que Dios manda protegiéndote a ti y a mí, que los demonios que Satanás manda atacándote a ti y a mí. Repito, son muchos más los ángeles que Dios manda para protegerte a ti y a mí, a todos sus hijos, que los demonios que Satanás manda para atacarnos. Esa es una realidad inconfundible. Pero tú y yo tenemos que estar cementados, fundados, anclados en esa verdad, en esa confianza de que somos hijos de Dios y que Dios protege a sus hijos. Jesucristo, nuestro Señor,
nos protege y manda a sus ángeles guerreros para protegerte a ti y a mí y a todos sus hijos que los amamos, que le obedecemos y que estamos en sintonía con Dios. Cuando el profeta Eliseo oró y Dios abrió los ojos del siervo Eliseo, él vio lo que Eliseo veía. Tal vez tú no estás viendo en este momento, tal vez tú le tienes que orar ahora mismo, y yo le oro al Señor que abra tus ojos espirituales en el nombre de Jesucristo, para que tú mires que son más los que están contigo y conmigo que los que están en contra de nosotros. Más son los que están alrededor de nosotros, cubriéndonos, cuidándonos, protegiéndonos, que los que vienen en contra de nosotros a hacernos daño. Más son los ángeles que Dios manda protegiendo a ti y a mí que los demonios los demonios que Satanás envía, que el Señor los reprenda, que quieren destruirte a ti y a mí. Pero nuestro corazón tiene que estar lleno de Dios, lleno de la presencia de Dios y lleno de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú y yo es imperativo, fundamental, que tú y yo estemos en sintonía con el Espíritu Santo para que recibamos la revelación de Dios, los ataques de Satanás, del enemigo, y Dios muestra la protección divina que Él tiene para sus hijos, para ti, para mí, todos los que lo amamos. Entonces Dios va a ser glorificado y tú y yo estamos en victoria por el Cristo de la gloria, para la gloria de Dios. Después el profeta Eliseo oró y le pidió a Dios que hiriera con ceguera a ese gran ejército, y Dios contestó la oración del profeta Eliseo, y luego ellos andaban confundidos. El mismo profeta Eliseo los encontró y les dijo: no es aquí donde está el hombre que buscan, los voy a llevar donde él, y lo llevó a otra área. Cuando los encuentra el rey de Israel, les dice: Padre mío, los mato. Y el profeta Eliseo le dice: no, ¿matarías tú lo que no aprendiste con tu propia espada? No. Y dice la Biblia que le hicieron un gran banquete a los enemigos y los enviaron de regreso a sus señores. Y dice así, versículo 29. El rey de Israel, el rey les preparó. Vamos a leer aquí, vamos a ver. Versículo 21. Cuando el rey de Israel los vio, les preguntó a Eliseo: Padre mío, los mato. No los mates. ¿Acaso acostumbras a matar a los que no has capturado con tu espada y tu arco? Ofréceles pan y agua para que coman y beban y luego se marchen a su señor. Versículo 23. El rey les preparó un gran banquete y ellos comieron y bebieron. Luego los despidió y regresaron a su señor. A partir de entonces las bandas de sirios no volvieron a invadir territorio israelita. Esta es una gran promesa, porque cuando tú y yo hacemos misericordia, actos de misericordia, Dios se glorifica de esa manera y se encarga de nuestros enemigos. Entonces, esto es importante, mis amados. Recordemos la palabra de Dios. Es que, mira, mi hermano, la palabra de Dios es todo lo que nos debe de importar. Acuérdate también de que Dios dice en 1 Crónicas 16:22 que no tocarán a un ungido de Jehová. No tocarán ni harán daño. Tú y yo somos ungidos por la sangre de Jesucristo, y el diablo necesita permiso para que Dios te ataque de ti a mí. Pero Dios está en control, y Dios, lo malo de Satanás lo convierte en bueno. Romanos 8:28, para los que amamos a Dios, 8:37, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es para los que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, dice la palabra. La palabra clave es: estás amando a Dios. Amar a Dios significa obedecer a la palabra de Dios. Así que, mis amados, no nos pongamos con esos nerviosismos. Acuérdate que tú y yo somos ungidos por la sangre de Jesucristo. Somos ungidos por parte del Señor. Y el Satanás no nos puede atacar a menos que Dios se lo pruebe, y Dios pone los parámetros tal y como lo hizo con Job. Dios siempre va a proveer protección para ti y para mí y para todos sus hijos, siempre y cuando lo amemos, siempre y cuando estemos en obediencia con Él, siempre y cuando estemos en sintonía con el Espíritu Santo, y que de la abundancia de nuestro corazón, que está el Señor Jesucristo y su palabra, nuestra boca va a hablar para glorificar a Dios. Esa es la protección que Dios nos da. Así como el profeta Eliseo lo ejemplifica, un gran ejército, no importa cuántos enemigos vengan contra ti, no importa cuántos ejércitos Satanás lance contra ti, como lanzó contra un solo hombre. El profeta Eliseo mandó un ejército increíble, pero más eran los que estaban con el profeta Eliseo que los que había mandado el rey de Siria, simbolizando a Satanás. Esa es la fe que tú y yo tenemos que tener, que la protección nuestra viene del Cristo de la gloria, y que como hijos de Dios, Dios nos protege. Esa es la segunda P. Bendito y alabado sea el Señor. La próxima enseñanza te voy a enseñar la tercera P, que es la provisión. La provisión. Así que no te la pierdas, que va a estar buenísima para la gloria de Dios.
Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te decimos, Señor, gracias por tu infinita protección, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu perdón, gracias por todas las cosas que usted nos da todos los días, las 4P, Señor. La primera P que ya abordé, que fue la prosperidad, la segunda P que abordé hoy, que es la protección, la tercera P que abordaré en la próxima enseñanza, que será la provisión, y la cuarta P que abordaré 2 semanas después de hoy, si usted no ha venido, será el perdón. Somos las 4P que los hijos de Dios gozamos por usted, Señor Jesucristo. Te alabamos y bendecimos y te damos la gloria, Señor Jesucristo, por tu infinita misericordia. Ayúdanos, Señor, si alguno está ciego como el criado, el sirviente de Eliseo, ábrele los ojos, Señor, para que miren que más son los que están con nosotros, los de parte de usted, Señor amado, que los que están en contra de nosotros, que son los que Satanás, el enemigo, ha enviado para destruirnos. Confiamos en usted, nuestro corazón descansa en usted y sabemos que estamos protegidos por usted, Dios eterno, Dios santo, Dios de Israel. Jesucristo es su nombre y mi alma alaba su bendito nombre. Te damos la gloria, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, o mejor dicho, yo sé, más de 5 años, cuesta, ¿verdad? Un poco, de Tabernáculo Maranata, mi alma alaba a Jesús, desde Fort Walton Beach, estado de la Florida, Estados Unidos de América. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su santo, bendito, divino rostro sobre tu vida y también sobre tus amados, en el nombre de Jesús, y que el Señor nos revele la protección que Él nos da como los hijos de Dios que somos, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Maranata, Señor viene pronto, y nosotros, su amada iglesia, le decimos, sí, ven Señor Jesús, que te esperamos. Que la paz de Cristo gobierne tu mente y tu corazón. Amén.